ese del cual estaban hablando, no sé si era Moab, no recuerdo qué pueblo era, Moab, era el pueblo de Moab que habitaba en Canaán. Los moabitas tenían su propio Dios, ¿sí saben que tenían su propio Dios? No me acuerdo si era Amón, no recuerdo exactamente Amón. No recuerdo exactamente el Dios de ellos. Pero ser aguijón en los ojos significaba que ellos iban a ver cómo adoraban a su Dios. Es decir, Israel estaba viendo cómo ellos estaban adorando a otros dioses. Y eso iba a ser un estorbo y una aflicción para ellos. ¿Por qué? Porque a lo mejor los iban a convencer de adorar a esos dioses. Y posteriormente, ¿qué cree que el diablo iba a aprovechar para hacer con Israel? Los iba a destruir a Israel. Eso lo hemos visto en toda la historia. Las personas que se salen del pacto de Dios, regularmente viene Satanás y los destruye. Entonces, en este caso, aguijón en los ojos significa que ellos iban a ver algo y a lo mejor iban a imitar a ese pueblo llamado Moab para adorar a otros dioses que no era el Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Está captando a qué se refiere aguijón en los ojos? Entonces, eso representaba ello. No necesariamente representaba una aflicción posterior que les iba a ocasionar al pueblo de Israel. Iban a sufrir, para que me entienda, a lo mejor con hambre, iban a sufrir con muertes a causa de estar adorando a otros dioses diferentes que no es el Dios Altísimo. Y eso Dios le dijo, van a ser como aguijones para tus ojos, van a ser como dice, como espinas para vuestros costados. Es decir, en un momento dado iban a ser un estorbo para que ellos dejaran de creer en el Dios Altísimo. Entonces, en pocas palabras, cuando habla de aguijón, o cuando Pablo se refirió a la carne, en un sentido metafórico, o sentido figurado, significa que habló en la carne, pero cuando se refirió a ¿quién? A alguien que venía de una descendencia, ¿verdad? No se refería a su cuerpo físico Pablo, pero se refería a que él había nacido en una, o dependía, o venía de una nación llamada Israel, ¿correcto? Pero también se refiere a que otros pueblos, cuando habla aguijón en los ojos, otros pueblos iban a ser un estorbo para el pueblo de Israel, para que dejaran de creer en el Dios Altísimo. Está captando más o menos lo que se refiere cuando habla en la carne. Entonces, Pablo utilizó mucho ese sentido figurativo, como se le quiera llamar. Lo utilizó mucho en la Biblia, Pablo, y se refería a textos del Viejo Testamento para referirse a algo también en ese mismo sentido. Por consecuencia, aguijón en la carne, si leemos 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, 2 Corintios capítulo 12 en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me levantara o exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y ese aguijón era, que dice, un mensajero, uno que comunicaba algo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee. Pero también la palabra abofetear es estorbar. Sí se lo leí ahorita, ¿verdad? Verifíquelo, es la palabra griega colafiso, con K, colafiso, K y Z. Esa palabra significa abofetear, pero también significa golpear, pero también significa estorbar o restringir. Sí se lo leí ahorita, ¿va? Estorbar, es decir, ese aguijón en la carne representaba un estorbo para el apóstol Pablo. Representaba algo que también pudiera afectar también físicamente en su cuerpo, pero no necesariamente. ¿Cuál era el estorbo en su carne? ¿Cuál era el mensaje que llevaba este ángel del diablo? ¿Cuál cree usted que era el mensaje? Vamos a leer un poquito más adelante. Fíjese cómo los ángeles del diablo utilizan a personas. ¿Sí sabe que utilizaron a personas? El mismo Satanás utilizó a Pedro, ¿sí sabía? Le dio un mensaje a Pedro para que Pedro se lo retransmitiera a Cristo, fíjese. Y Cristo supo que ese mensaje no venía de Dios, sino del diablo. Vamos a ver algunos de estos hechos muy importantes. 2 Corintios capítulo 11, una hoja atrás de la que está ahí. En el versículo 14, 2 Corintios 11, 14. Fíjese bien cómo dice ahí. Y no es maravilla. ¿Qué significa eso? O sea, no debemos de maravillarnos o de asombrarnos, pues.
no debemos de maravillarnos o asombrarnos porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. ¿Se ha dado cuenta que Satanás se disfraza como ángel de luz? Es decir, puede llegar un mensaje muy bueno, inclusive en la noche usted de repente que esté dormido y se ponga a orar con Dios, le voy a orar a Dios, me voy a poner en comunión con Él, de repente se presenta un ángel de luz y usted dice, yo ya creí en Jesús, es mi Salvador, pero ese ángel de luz viene y le dice, mira, hay otro camino también por el cual puedes ser salvo, y no es Jesús necesariamente. Puedes ser salvo también porque creas también en la ley de Moisés, o creas que, le voy a poner un ejemplo muy práctico, o creas que si encuentras el cuerpo de Moisés y la tumba de él, y agarraras un polvito de ese cuerpo de Moisés, y lo echaras en un vaso con agua, y te lo tomaras, si agarras polvito de la tumba de Moisés, y lo revuelves con pomada y te lo unges en todo el cuerpo, te vas a ir al cielo. Digo, hay casos así, hay ángeles, no se imagina usted todo lo que utiliza el diablo. Exacto, hay muchas cosas, por ejemplo, hay iglesias cristianas donde le venden un aceitito, no sé para qué lo venden, pero un aceite que viene de allá de Jerusalén, que según es para sanar. Bueno, yo digo que la sanamos por el poder del Espíritu Santo, no por un aceite. Yo creo que el poder del Espíritu Santo hace todo, sin necesidad. El aceite es solamente un simbolismo que utilizamos por allá muy a lo largo, cuando alguien no quiso sanar y ahí le untamos le rociamos un frasco de aceite a ver si con eso puede él adquirir fe o puede activar su fe, pero realmente lo que sana es el Espíritu Santo, no el aceite. Bueno, sin embargo, hay personas que utilizan símbolos para ser salvos, ¿sí sabía? Utilizan muchos símbolos, utilizan técnicas para ser salvos, y dentro de eso hay muchos grupos. Por ejemplo, el grupo agnóstico. Los gnósticos creen que ellos son salvos no por creer en Cristo Jesús, son salvos por el conocimiento que adquieran de la palabra de Dios. Entre más conocimiento vas ascendiendo más y te vas a ir al cielo. O sea, no ocupas a Cristo Jesús para ser salvo, pero sí tienes que conocer, debes tener mucho conocimiento en la palabra de Dios. Ellos son personas que se la llevan estudiando continuamente, ¿sabían? Tienen grupos gnósticos, ese grupo agnóstico, usted va y sube y tienen la Biblia abierta, estudiando la Biblia, pero no tienen la revelación de que Jesús es el Salvador, de que Él murió y físicamente vino a derramar su sangre. Ellos creen que Cristo solamente fue, por decirlo así, como una, ¿cómo le puedo decir? Como que vino no necesariamente en cuerpo físico, algo así creen ellos, que fue solamente como una persona X, pues, un profeta, pero algunos de ellos no creen que fue solamente, ¿cómo les puedo decir? Que no vino físicamente, o sea, que fue solamente como una sensación, por decirlo así, de que Cristo vino y que nadie lo vio y que algo por el estilo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Si más no recuerdo, creo que eso es lo que creen. Entonces, fíjese bien, dice que Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. O sea, no todo lo que usted crea que se ve bien viene de parte de Dios. Sí sabe que yo conozco personas que van con brujos y de repente fueron con un brujo, creo que tenía cáncer en el pie, ¿cómo se llama eso? Gangrena, algo así, que le llaman por allá, no recuerdo cómo le llaman, hay otro nombre que le llaman ese tipo de cáncer en el pie. Entonces fue con un brujo y de repente se le quitó el cáncer. Y dice, oh, qué bien, viene de Dios porque el brujo lo sanó. Pero no todo lo que aparenta ser bueno viene de Dios. O sea, no todo lo espiritual es de Dios, para que me entiendan. Somos seres espirituales todos, los seres humanos, por lo tanto buscamos algo más allá. Si usted se fija, hay muchísimas religiones, desde budistas que buscan ascender, hasta brujos que hacen, según ellos, milagros. Regularmente no hacen milagros, los milagros se ven aparentes, pero luego le ponen un espíritu de muerte que los daña. Ya se los he explicado en otras series, ¿verdad? Como una persona sanó de la gangrena, pero al rato veía
sopilotes, no sé, o lechuzas, o no sé cómo le llaman, por allá le llaman sopilotes, son unos negros, unos pajarracos así negros, feos, y veían de esos búhos, pues. Los veía cada rato, y al rato, ¿qué cree que pasó con él? Se colgó, o sea, se ahorcó, habiendo sanado de la gangrena. Entonces, realmente es una sanidad, entre comillas, no sanan los brujos, es un engaño, pues. Entonces, usted se va a encontrar que Satanás se disfraza como ángel de luz, como que trae un mensaje muy bueno, pero realmente todos los mensajes que vengan de parte de grupos religiosos realmente vienen de Dios, no todos. Por eso aquí le digo yo, por favor, lo que yo le explique, usted analícelo en su casa, ¿verdad? Porque yo también soy un ser humano y puedo correr el riesgo de equivocarme en algunas cosas. Entonces es importante que usted escudriñe y le conste lo que le estoy hablando, para que nadie le engañe a usted. Por eso dice, Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, puede utilizar hasta el hermanito más bueno de la iglesia, para que me entienda. Que llegue un hermanito muy bueno, muy orador y muy dadivoso, pero de repente le va a salir el hermanito con que se tiene que morir usted de algo. Pues sí, ese mensaje, ¿de quién cree que viene? ¿De quién cree que viene el mensaje bueno, es que no sabes si el año que entra te vas a morir o no sabes si vas a permanecer? ¿De quién cree que viene ese mensaje? Del diablo, porque Dios dice y me da la seguridad y le da la seguridad a usted que a usted le va a dar larga vida en la tierra y va a prolongar sus días sobre la tierra. Eso dice Deuteronomio 30. Entonces Dios es un Dios que nos ha saciado de larga vida, no es un Dios que nos quita la vida. Por lo tanto, debemos entender que hay mensajes que Satanás utiliza, mensajeros. Fíjese bien, se disfraza como, ¿qué dice? Como ángel de luz. Y ángel significa mensajero. ¿Qué hace un mensajero? Da una información, da un mensaje, da algo, una idea, da en la mente de los seres humanos para que crean algo incorrecto. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces fíjese bien, debemos entender 1 Juan capítulo 4, debemos entender esto que dijo aquí el apóstol Juan, que anduvo con el Señor Jesucristo. 1 Juan capítulo 4, casi está entre los últimos libros de la Biblia. 1 Juan capítulo 4, en el versículo 1. Es importante que usted entienda esto que le voy a leer, porque esto es trascendental. Trascendental para que usted entienda que no todo lo espiritual viene de Dios. 1 Juan capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fíjense, ¿qué dice? Que no crean a todo espíritu. ¿Qué cree que significa eso? No crean a todo espíritu. O sea, no se refiere a que usted, como el ejemplo que le puso ahorita, no se refiere necesariamente a que en la noche le aparezca un ángel y le empiece a hablar a usted. No significa eso. Cuando dice no crean a todo espíritu, lo relaciona con falsos profetas. ¿Está captando? ¿Está captando que cuando dice no crean a todo espíritu, se está refiriendo a que no crean a falsos profetas? ¿Está captando? ¿A qué espíritus entonces se refiere? ¿A que le aparezca un ángel que es un espíritu y le hable en la noche? No, está hablando al espíritu de los profetas, ¿correcto? Al espíritu de los profetas. Se lo voy a leer en otra traducción para que le quede más claro. En la Dios habla hoy. Dice: queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios. No crean, sino pónganlos ¿a qué? A prueba, a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Fíjese, está más impresionante esa traducción. Sí sabía que por allá en Estados Unidos, en Miami, se levantó uno que se llama José de Jesús Miranda, alias Jesucristo Hombre. ¿Sí sabía? Ese hombre es según un profeta,
y dice que Él es el mismo Jesucristo. ¿Y sabe lo que hacen las personas? ¿Sabe lo que hacen las personas cuando Él va pasando? Da cuenta que Él va pasando así. Va pasando, va caminando por el medio y las personas se arrodillan delante de Él, empiezan a besarle los pies, las manos, y en la alabanza, ¿a quién cree que se la cantan? ¿A Él? ¿Usted cree que ese espíritu viene de parte de Dios para que adoren a un ser humano? No. Por eso es importante que seamos instruidos en la palabra para que nadie nos engañe. O sea, la idea es que usted conozca la palabra, que usted nunca caiga en un engaño del diablo, ni en una secta, ni en algo que pueda dañarle, ¿correcto? Por eso aquí les enseñamos la palabra para que usted tenga el libre albedrío de decidir, pero también de estudiarla. Entonces ese hombre lo adoran. José Luis Miranda, alias Jesucristo hombre. No Jesucristo de la Biblia, Jesucristo hombre. Mande. ¿Cómo dice su Biblia? Ajá. Examinen los espíritus a ver si vienen de Dios, porque hay muchos falsos profetas. O sea, fíjense, está hablando del espíritu del ser humano, pues, para que me entienda. Del espíritu de cualquier persona que predique la palabra, del espíritu de cualquiera que tiene don de profecía, del espíritu, porque ¿con qué lo debe de probar usted lo que el mensaje de ellos? Con lo que está escrito. Es decir, si alguien me dice, Pastor Sergio, dice el Señor que te vayas al África, un ejemplo, no, ese pues es un mensaje actual, pero yo necesito, dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Usted es guiado por el Espíritu Santo. Entonces dice que el Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros si realmente esa palabra es de Dios o no es de Dios. Primero. Segundo, debe constar en la Biblia. Como es una palabra reciente, que no la voy a encontrar en la Biblia que Dios quiera que me vaya al África, porque mi nombre no está en la Biblia, específicamente Sergio, pero mi nombre como hijo de Dios sí está en la Biblia, y el de usted también. Entonces fíjese bien, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida también. Entonces fíjese bien, si me dice vete al África, ¿qué tengo que hacer yo? Recibir nada más la profecía, escucharla y esperar que el Espíritu Santo a mí me dé testimonio realmente de eso que se dijo, ¿correcto? Porque a lo mejor me quiere sacar de la jugada Satanás dándome un mensaje, porque como somos seres espirituales, somos susceptibles, en primer lugar, a escuchar la voz de Dios, pero también podemos escuchar voces diferentes a la de Dios. Entonces es importante de probar el espíritu del profeta o de la persona que predica o del que está según inspirado por Dios. O sea, se refiere a alguien que estudió la Biblia y el Espíritu Santo según le dio la inspiración y él determinó que así estaba escrito. Ejemplo, muchos dicen, en 1 Corintios 11, hermanos, está escrito que las mujeres usen velo. 1 Corintios 11, sí, ahí está escrito que la mujer utilice velo. Pero ¿qué mensaje fue ese? ¿Cuándo se dio? ¿A quién se le dio? ¿Por qué se le dio? O sea, pregúntese usted todo eso. ¿Cuál era el problema? Los corintios no eran griegos, no eran judíos. ¿Cuál era el problema? Que querían meter costumbres judías con los griegos. ¿Cuál era la situación final? Pablo dice, no impongan esa carga a las personas. Más bien, el pelo de la mujer representa el velo. Por el amor de Dios, o sea, no ocupas usar una toalla en la cabeza. Y peor, sin bañarse. Pero ya en Isaías capítulo 3, dice, las mujeres, las hijas de Sión, les serán quitados los pomitos de olor. Así dice Isaías capítulo 3, léalo. A las mujeres les van a quitar, ¿qué? También los aretes, los anillos y las bolsas, los espejos también se les serán quitados, y los pomitos de olor. Y por allá cuando estamos en Culiacán nos llegó una hermana que le habían explicado ese texto bíblico. Y la hermana pues no utilizaba ni un perfume, ni desodorante, nada. Porque el pastor le dijo, el pastor de su congregación le dijo que las mujeres, las hijas de Sión, no tienen por qué usar, porque los pomitos de olor se les tenían que quitar. Y la hermana no usaba ni un perfume. Cuando saludaba a la pastora,
Pero ya que llegó a la iglesia, la instruimos y terminó, era una viejita de 85 años. Pero terminó pintadita, perfumadita y bien arregladita, una viejita como de 80 años, 85 años. Y luego pintaba el pelo también, se pintaba el pelo. Así es que, óyeme, porque ya en Isaías capítulo 3 dice que a las hijas de Sión, representando a las mujeres, no. Cuando habla de las hijas de Sión, ¿sabe a quién se refiere? ¿Sabe a quién se refiere? No necesariamente a las mujeres. Está hablando de que la iglesia de Cristo, ¿cómo se simbolizó? Como una mujer, ¿sí o no? Dice que somos, ¿qué? Como la novia de Cristo. ¿A quién cree que se refiere? A hombres y mujeres. El cuerpo de Cristo es la novia de Cristo o la esposa de Cristo, dicen unos. Si somos la esposa de Cristo, yo, Sergio, soy la esposa de Cristo. ¿Por qué? Porque soy parte de su iglesia, de su cuerpo. También las mujeres, me explico. Entonces también que le quiten el perfume a los hombres, ¿sí o no? No, pero ellos, si usted los ve bien cambiaditos, hasta se retocan por ahí la cara, se ponen los mejores perfumes, pero a sus esposas no se pintan, yo creo que ni se bañan y ni se ponen perfume. ¿Sí sabía eso? O sea, eso existe. Ahora, ese texto bíblico está mal interpretado por Dios. Entonces, por eso dice, prueben ustedes los espíritus si realmente vienen de Dios. O sea, no crean a todo espíritu, dijo el apóstol Juan. Mire, primero en Juan 4, versículo 2, en el 1 dice, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, en esto conocer el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Se va a encontrar mucho el espíritu del anticristo en las calles, con paraguas. ¿Sí sabe que va a encontrar muchos espíritus del anticristo? Ellos no dicen que Jesús es Dios encarnado. Ellos, pues es el Hijo de Dios, sí, pero pues así como Dios creó una vaca, así creó a Jesús. Así como creó un perrito, es parte de la creación de Dios Jesús. No, Jesucristo es Dios mismo que vino a encarnarse y a morir por nosotros. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero cuando Él anduvo en la tierra, se convirtió, por decirlo así, en el Hijo de Dios, siendo Dios mismo encarnado. ¿Correcto? Debemos entender esa situación. Mande. No hable de denominaciones, hermano. Aquí no hablamos de denominaciones. Hey. Les pegan. Pues fíjese, imagínese. Pues sí. Imagínese de qué manera se debe sujetar la esposa al esposo. ¿Cómo se sujeta la iglesia al Señor? Nada más. Así dice Efesios capítulo 5. Pero en primera de Pedro dice, amad a vuestras esposas también. Y dice que debemos de amarlas así como Cristo ama a la iglesia. Si la mujer se sujeta al esposo, como al Señor, el esposo también debe tratar a la esposa como si fuera Cristo a la iglesia. Eso nos los compara la Biblia. Es decir, Cristo jamás va a golpear a la iglesia. Cristo jamás va a enviar una enfermedad a la iglesia. Entonces, ¿por qué ellos sí golpean a sus esposas y Cristo jamás va a dañar a la iglesia? Bueno, esa parte del mensaje no lo tienen, ¿verdad? Bueno, por eso es importante probar los espíritus. Está captando que usted va a recibir mensajes de personas utilizados por ángeles del diablo que ponen un mensaje a su mente y pueden retransmitirle una mentira. O sea, si dice ahí que a las mujeres se les iba a quitar el pomito de olor, no significa que ustedes iban a andar todas feas y malolorosas, por no decir de otra manera, ¿no? Entonces no significa que las mujeres iban a andar así, por favor. O sea, debemos entender la Biblia, pero no, ese mensaje no viene de Dios. O sea, ¿cómo va a ser un mensaje de Dios que las mujeres traerlas como si fueran animalitos? ¿Sí sabe que hay muchos grupos
que creen que la mujer no tiene espíritu. ¿Sí sabían? Que solamente tiene alma, no tiene espíritu. Es decir, si dicen que por allá en la época de ¿cómo se llama Acab y ¿cuál era el otro? No recuerdo ese profeta, un profeta que de repente profetizaba por Dios y de repente lo utilizaba también un nombre para que profetizara en contra de Israel. Entonces en esa época dice que hasta una burrita le habló a ese hombre. Entonces fíjese, hay muchos lugares donde tratan a las mujeres así, dice. Pues si una burra habló en la Biblia, ¿cómo no va a hablar una mujer? Así dicen, de feo. Créalo que hay religiones cristianas donde tratan a la mujer muy feo. Entonces no, la mujer es igual ante el hombre delante de Dios. ¿Sí sabía? Ya no hay varón ni mujer, dice en Romanos capítulo 10. No hay judío ni griego, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29. Entonces, tenemos una igualdad ahora. Ni la mujer más que el hombre, ni el hombre más que la mujer. En Cristo Jesús somos iguales. Por consecuencia, debemos de probar los espíritus. Si usted pruebe realmente que esté escrito en la Biblia lo que ese espíritu dice, lo que ese profeta, lo que ese predicador dice. Porque si no, si usted le cree a todo predicador, entonces se lo puede llevar hasta el hoyo. Eso nos pasó a nosotros. Nos pasó en la denominación donde pertenecíamos. Nos pasó a personas que de repente una mujer muy espiritual, regularmente las mujeres son muy espirituales, ¿no? También hay hombres, pero regularmente las mujeres son muy perceptibles a la voz del Espíritu Santo. Había por ahí una pastora muy espiritual, que se metía horas y horas con el Espíritu Santo. Se embriagaba con el Espíritu Santo, caía bajo el poder del Espíritu Santo, se emborrachaba con el Espíritu Santo, hablaba mucho con el Espíritu Santo, profetizaba por el Espíritu Santo. Pero un día esa mujer escuchó una voz. Ella tenía duda en la palabra de Dios. Decía, bueno, si tengo papá, si mi padre es Dios y Jesucristo es mi hermano mayor, por decirlo así, decía ella, si Jesucristo es mi hermano mayor, entonces ¿dónde está mi madre? Pues tu padre Dios hace la función de papá y de mamá. No estás esperando una mujer física para ver a Dios. Dios no tiene sexo. ¿Usted sabe que Dios no tiene sexo? Es asexual, es un espíritu. Usted lo va a ver y nunca lo va a ver físico, pues, para que me entiendan, nunca le va a ver. Aunque Jesús vino en su categoría de hombre, ¿por qué cree que vino en su categoría de hombre Jesús? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué razón? Porque el pueblo judío a donde llegó Jesús eran muy religiosos y estaban en contra de la mujer. ¿Sí sabía? Tenía que venir alguien de hombre para establecer su justicia aquí en la tierra y morir por nosotros. Aunque en la Biblia decía que era un macho el que tenía que venir. ¿Sabía por qué? Porque Dios sabía cómo el pueblo judío estaba actuando ya, el problema que había, pues. Pero en sí, mire, fíjese bien algo muy importante. Dios no tiene sexo, es asexual. Entonces esta mujer empezó a escuchar, era muy espiritual, profetizaba, y era una predicadora de las excelentísima, hablaba con una autoridad tremenda. Inclusive hasta yo llegué a admirarla, qué mujer tan tremendo predica y con poder y autoridad, y echaba fuera demonios. Era una predicadora muy tremenda. Pero fíjese bien lo que sucedió. Esta mujer, metida ahí en su alcoba, como tenía una duda bíblica, fíjense, el que duda dice que es como las olas del mar llevado de un lado para otro. Sí sabe que eso dice la Biblia, ¿eh? En Santiago por ahí. Es como las ondas del mar, que son trasladadas de un lado a otro y no saben de dónde van. Entonces, cuando entre una duda, usted por favor verifíquelo en la Biblia, consúltelo con personas que tienen más conocimiento que usted, verifíquelo con diversas opiniones y haga su propio criterio. No todo lo que escucha, ni de parte mía, porque yo puedo cometer un error, y he cometido errores y he rectificado esos errores. ¿Sí sabía? He predicado errores. En algunos casos me pasó. Pero esos errores que prediqué por ignorancia, por falta de conocimiento, ¿qué hice? Los estudié después y dije, me equivoqué en esto, hermanos. Esto no es así. Me equivoqué, por lo tanto ahora estoy rectificando que esto realmente la palabra es así. Entonces, fíjese bien.
esta mujer empezó a escuchar una voz, como ella tenía duda, de ahí se agarró el diablo, pues. Eran unas personas muy estudiosas de la Biblia, pero como ella tenía una duda, a través de esa duda entró Satanás y se me introdujo en la vida de ella. Ella tenía una duda que si tenía papá, y Jesucristo, según ella, era su hermano mayor, entonces debía de tener mamá. ¿Dónde está su mamá? Entonces, como en esa incertidumbre, en esa duda que tenía, porque ella no tenía fundado ni establecido que Dios es asexual, que Dios era su padre, pero que también tenía función de su mamá. Él, ¿cómo le puedo decir? Suple la función de papá. Si tu padre y tu madre te abandonaran con todo eso, Jehová te recogerá. Eso dice un salmo. Es decir, Dios suple todo. No ocupa tener un sexo para decir que Dios me suple todo lo que yo requiero. El amor de papá, el amor de mamá, no hay necesidad. Entonces esta mujer, en su duda, incertidumbre, obviamente se puso a pedirle al Espíritu Santo que le dijera. Y en ese momento que ella le pidió al Espíritu Santo, ¿eso qué cree que hizo? Como eso era una mujer muy espiritual, y las mujeres o hombres o la creación espiritual somos susceptibles a escuchar voces, a recibir pensamientos. Pues escuchó y dijo: tengo papá, Dios mío, tengo hermano mayor, entonces ¿dónde estás, madre? Y escuchó una voz femenina que le dijo: ¿y yo quién soy, hija mía? Voz femenina, ¿no? ¿Yo quién soy, hija mía? Aquí estoy para arrullarte. Y toda la noche soñó con una canción. Toda la noche ese espíritu le cantó una canción. ¿Cómo va la canción? Que la arrullaba entre sus brazos, algo así, decía la canción. Que la arrullaba entre sus brazos y que era su niña preferida y que la arrullaba entre sus brazos. Y yo soy tu mamá. ¿Quién soy yo?, le dijo. Yo soy tu mamá. Y ella, por deducción: tú eres mi especial tesoro, la niña de mis ojos, le estaba cantando ese espíritu, ¿no? Toda la noche soñó con esa canción. Otro día se pusieron entre ella y su esposo a tocar la alabanza y sacaron la canción. Eso sí, muy bonita la canción, pero quien se la dictó la canción no era el Espíritu Santo, no era Dios. Entonces, y le dijo tengo papá, tengo mamá, entonces, tengo papá, tengo hermano, entonces, ¿dónde está mi mamá?, dijo ella en el mundo espiritual. Y escuchó una voz femenina que le dijo: ¿y quién soy yo, hija mía? Tú eres como la niña de mis ojos, mi especial tesoro eres tú. ¿Y sabe qué atribuyó ella? Entonces mi mamá es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es femenino porque es mi madre. Y de ahí se agarraron en una doctrina y se convirtieron en una secta. Lamentablemente ahorita son una secta, ¿sabía? Empezaron a adorar a la reina del cielo que adoraban en Jeremías 44. Ellos dicen que ese espíritu es su reina, es su creadora y que es su redentora. Con ella y con Cristo ellos reciben la redención y son salvos a través de creer en ella y en Cristo. O sea, ya no ocupan un solo Salvador como todos nosotros. Ahora ocupan creer en otro espíritu que es la madre para poder ellos irse al cielo. ¿Y sabe cómo nos dicen a nosotros? Ya no nos dicen hermanos, nos dicen: son mis primos. O sea, que ya no somos hermanos, no somos nacidos de nuevo. Que ya no somos la esposa de Cristo, que somos la amante, que somos la concubina. Eso dicen ellos, o sea, la amante. O sea, ustedes ya no son la esposa, son la amante de Cristo. Fíjese hasta dónde llegó. Por eso dice el apóstol Juan: prueben los espíritus, porque les van a llegar mensajes a ustedes de personas en sueños o en la mente. Esté bien listo, esté bien trucha, como decían ellos. Pues ni ellos estuvieron truchas porque cayeron en ese engaño. ¿Me explico? Hay que ponernos bien listos, por favor. La palabra de fe debemos escudriñarla, escuchar varias opiniones de la palabra de fe. Están las prédicas del pastor Arnoldo, Kenneth Copeland, y hay otros libros también de Kenneth Hagin, Oral Roberts. Hay muchos hombres de palabra de fe. Escúchelos, y todo escúchelo a su nivel. No lo escuche entienda el nivel en que lo están hablando. Debemos entender el nivel.
Porque, por ejemplo, muchos le dicen, tú ya no tienes que hacer nada para ser salvo ni para ser próspero. No tienes que hacer nada, porque ya te regaló todo Cristo Jesús. Y legalmente es cierto. Manifestado, ¿qué tenemos que hacer para que se manifieste lo que ya nos dio Cristo? Ejercer algo que se llama fe. No es automático, es una contribución entre Dios y el hombre. Ya me dio todo Jesús, pero yo tengo que poner la fe para que se manifieste aquí en la tierra lo que ya me dio. Entonces muchos escuchan un nivel y no entienden el nivel. Muchos dicen, yo escuché que ya Cristo me regaló todo. Y sí es cierto que es un regalo, eso no es un don. Cristo es un don, es un regalo donde nos dio ¿qué? Salvación, sanidad, prosperidad, larga vida, paz, todo. Pues sí, es un regalo de Dios, pero el regalo, hay una condicionante para recibir lo que se llama fe. Si usted no ejerce fe, no va a recibir eso que ya le dieron. Entonces es importante entender lo que escuchamos. Usted va a escuchar a Kenneth Copeland hablar de ese nivel, o Arnoldo Gutiérrez, le va a decir, Arnoldo Gutiérrez, es que ya no ocupas sembrar en el reino para prosperar. Eso le decía Arnoldo Gutiérrez. Y fíjese, lo que pasa es que Arnoldo Gutiérrez a lo mejor no se los explica a sus personas de su congregación, porque él sabe que dan por entendido que ya ellos saben palabra de fe. Ya no tienes, tú no diezmas para prosperar. Eso dice el pastor Arnoldo. Y estoy de acuerdo que no diezmamos para prosperar en términos legales establecidos por Cristo. Es decir, no diezmamos para prosperar porque Él ya nos prosperó hace más de 2000 años. ¿Pero por qué diezmamos? Porque ejercemos fe. ¿Nota la diferencia? Para que por medio de esa fe Cristo me multiplique lo que yo doy. ¿Estamos de acuerdo? Fíjese la diferencia. Entonces dice el pastor, no, pues ya no tienes que sembrar, ni ofrendar, ni diezmar para prosperar. Ya no lo vas a hacer porque Cristo ya te prosperó. Y hasta ahí estamos de acuerdo en términos legales. Pero ¿qué pasa si uno de ustedes escucha eso? O otra persona escucha eso, que no conoce mucho palabra de fe, que no conoce los cimientos o las bases de palabra de fe. ¿Qué cree que va a hacer? Pues si el pastor Arnoldo lo dijo, pues ya soy próspero. Y así se fueron unos de aquí creyendo eso. Personas que estuvieron aquí se fueron con esa mala idea. Nunca entendieron que el pastor Arnoldo le dijo a su congregación que tenía muchísimos años, 20 años escuchando la palabra de fe, y que ellos entendían todo lo demás. ¿Me explico? Dijo esa frase el pastor Arnoldo y otros pastores de allá. Pues ya se fueron de aquí creyendo eso. Pues ya no tengo que dar nada porque ya Dios me prosperó. Y se fueron. Usted va a ver la condición de ellos en un tiempo más. Si no, ahorita usted lo va a ver. El problema es que no entendieron la palabra de fe. Por favor, usted escuche a otros predicadores, pero también tiene dudas, pregúnteme. ¿Correcto? Para yo explicarle por qué se dijo eso. Pero si usted se va con una idea errónea y escucha a tal predicador que dijo eso, pero no coincide con el pastor Sergio, pero yo lo voy a agarrar. ¿Pero por qué lo dijo, hermano? Porque él ya tenía 30 años escuchando palabra de fe, tenían todos los cimientos. Por consecuencia, eso no le iba a afectar. Pero si lo oye uno que no tiene mucho palabra de fe, se pierde. O sea, la palabra de fe en un momento dado es riesgosa. ¿Sí sabía? Porque es tan buen alimento, que si usted no lo agarra como lo debe agarrar, se puede trastornar. Y se lo digo en el amor de Cristo. No se trastornen. Si tienen dudas, pregúntenme. Pregúntenme, porque todo es a través de fe. Todo es a través de fe, y la fe es un proceso. No es automática de la noche a la mañana. Hoy amanecí con mucha fe. Ya tengo fe y tengo que vivir ahora ya por mi fe. No, la fe viene por estar oyendo la palabra, y es un proceso de años y años. Usted quiere ver la manifestación total en todas las áreas, la abundancia. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Para que usted vea la abundancia, no la va a ver en un año. No la va a ver en un año, porque la fe es un proceso. Dígalo, repítalo conmigo. La fe es un proceso. La fe no es un milagro, diga. Es un proceso y lleva tiempo para que la abundancia de Cristo se manifieste en mi vida. Okay. Denle un aplauso al Señor. ¿Le quedó claro que debe probar los espíritus?
Mi espíritu también, ¿correcto? El espíritu de usted mismo, el espíritu de otros predicadores. ¿Está correcto que lo debe probar? ¿Cómo lo va a probar? Que realmente a usted le consta que está escrito. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si le consta que está escrito, entonces tómelo, recíbalo. Pero si no le consta que está escrito, por favor no lo tome, porque eso le puede dañar a su vida. La palabra sin revelación, dice la letra mata, dice 2 Corintios 3. ¿Por qué? Porque la palabra sin revelación destruye. ¿Por qué destruye la palabra? No porque sea la palabra de Dios, sino porque es una palabra mal interpretada que el diablo metió en la mente de las personas, ¿correcto? Y eso nos puede dañar a todos. Si interpretamos algo mal, nos puede dañar. El caso extremo que le puedo decir es: Judas se ahorcó. La palabra Judas se ahorcó no significa que Sergio se tiene que ahorcar, ni que usted se tiene que ahorcar, ¿correcto? Si viene literal que Judas se ahorcó, no significa que usted tiene que, o los cristianos o creyentes se tienen que suicidar, no. Entonces es un caso drástico, pues una manera drástica de decir las cosas, pero para que nos caiga el 20 de lo que realmente debemos entender de la palabra de Dios. Pregunte, por favor. Tiene dudas, pregunte. No escuche una palabra de otro predicador, incluyendo palabra de fe, incluyendo Kenneth Copeland, incluyendo Arnoldo Gutiérrez, incluyendo cualquier otro pastor, incluyendo el mismo Kenneth Hagin. La escucha, y si tiene dudas, por favor, pregúntenme. La escucha, no la ponga por obra inmediatamente, investigue en la Biblia. ¿Sí me explico? ¿Está captando lo que le quiero decir? La escuchó. Pues como la dijo Kenneth Hagin, ya la voy a poner en práctica. Espérese, no sea desesperado. Véalo en la Biblia, véalo en otra traducción. Tenemos el diccionario, donde tenemos más de 40 Biblias, que se lo podemos instalar en su computadora para que usted lo investigue. Verifíquelo. Después de que lo verifique, consúltelo con otros pastores de fe, hermanos en Cristo de palabra de fe. Ya que lo consulte, si tiene dudas, pues también lo puede consultar conmigo. Si todavía le quedan dudas y no está muy seguro, ahora sí la voy a poner en práctica, hermano, porque ya consulté con otro pastor. No. Si tiene reservas, no la ponga en práctica. Analícelo con la misma escritura bíblica, y ya que usted esté plenamente convencido de lo que usted escuchó, entonces recíbalo y póngalo en práctica. ¿Está captando? Porque si no, al rato nos va a salir con que le habló un ángel en la noche y no lo vamos a tener aquí en la congregación. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Dice el apóstol Pablo que no debemos descuidar nuestra salvación. ¿Sí lo ha leído esa parte? No descuidemos esa gran salvación que hemos obtenido parte de Dios. No la descuidemos. Y descuidarla significa que nos estemos desviando por el camino. No nos desviemos. Yo le garantizo que si usted escucha la palabra de fe como se la estamos retransmitiendo, usted va a vivir 120 años. Yo se lo garantizo. Que la ponga por obra y en práctica. Yo le garantizo que yo voy a vivir 120 años. Pero una cosa es lo que yo crea y otra cosa es lo que usted reciba. Una cosa es lo que yo crea o lo que yo haga de la palabra de Dios, y otra cosa es lo que usted practique, ¿correcto? Si usted quiere creer todo como se lo enseño, yo le garantizo 120 años. Si no quiere creer todo y quiere usted creer una parte o trastornar o desviar la palabra de fe, no hay problema, desvíela, pero yo no le garantizo los 120 años, la larga vida en la tierra. Yo no se lo garantizo. De repente le sucedió a algún hermanito de palabra de fe, pues algo sucedió ahí, algo pasó. Pero me refiero a un hermanito que ya tiene 10 años, no me refiero a usted que va empezando. Pues sí me explico. Usted va empezando, está en un proceso de fe, estamos creciendo en la fe. Pero si usted ya tiene 8 años, 10 años en palabra de fe, y si sucede algo catastrófico, que dicen de repente se murió el hermano de un paro cardíaco, se lo llevó de corbata a un carro, entonces algo pasó ahí, que se estaban desviando de la palabra de fe, algo sucedió. Y un ejemplo que le acabo de poner, el domingo pasado, antepasado, que un pastor lo asesinaron a cuchilladas, ¿sabe? O sea, algo sucedió. Ese pastor tenía como 20 años, ya la palabra, 15 años, 20 años. Algo sucedió en él. Ya poniéndome a investigar, pues eran cosas raras lo que estaba sucediendo ahí.
Entonces no eran cosas normales. Por algo suceden las cosas. Ahorita usted está creciendo, está en un nivel de fe que necesita escuchar más para que comience a vivir la abundancia, ¿correcto? Mientras no vivimos la abundancia hay que seguir oyendo, nutriéndonos y poniendo por obra la palabra. Ok, ya póngase de pie, ya es mucho rollo. Damos gracias, Jesús, porque eres fiel. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias por tu inmenso amor. Yo te doy gracias, Señor, porque nunca me has abandonado, nunca me has dejado. Díselo tú al Señor, porque he aprendido, Señor, que tu palabra es lo más hermoso que me has dejado en la tierra, y que tu Espíritu Santo que está en mí y se manifiesta a través de mí también, Señor. Es maravilloso lo que me has dejado, Señor. Tú mismo has venido a morar en mi vida, tu Espíritu Santo ha venido. Jesucristo, tú dijiste en tu palabra que me dejarías el ayudador, que me dejarías el consolador. Tú dijiste que me dejarías el que me iba a ayudar aquí en la tierra, Señor. Te doy gracias porque has sido fiel a tus palabras, Señor, y a tu promesa. Por favor, nada más al final, les encargo nada más que repartan el sobrecito al final, no cuando estemos en la administración. Nada más les voy a pedir favor para no distraernos en lo que realmente queremos, ¿no? Si alguien quiere sembrar en el reino, no puede ser, pero allá al final, ahorita solamente adoremos a Dios y recibamos lo que Él tiene a través de su palabra, lo que Él nos quiere hablar a nosotros en nuestras vidas. Entonces le voy a pedir nada más favor que si van a repartir un sobre, que lo hagan después de que terminemos de la administración. Gracias. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor, porque has sido fiel. Gracias por tu inmenso amor, Jesús, por tu bondad. Yo te doy gracias. Amado con amor eterno. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor, porque me has mostrado y me has enseñado todo lo maravilloso que está escrito en tu palabra, Señor. Hemos podido comprender, Señor, que el aguijón de Pablo no fue una enfermedad, Señor, física. Por lo tanto, yo no tengo que estar enfermo, ni mi familia. Por eso yo puedo vivir esa vida en abundancia que tú me prometiste, Jesús. Porque con el conocimiento tuyo, Señor, yo no voy a perecer. Ni mi familia, Señor, ni mis bienes van a perecer. Por eso tú viniste, Señor Jesús. Tú viniste, Señor, a la tierra a darme esa vida abundante. Pero también viniste a revelarme tu palabra, viniste a revelarme tu voluntad. Yo te doy gracias, Señor, porque he estado aprendiendo aún más, Señor, respecto a todo lo que sucedió con el apóstol Pablo. Te doy gracias, Señor, porque he podido comprender, Señor, el sentido en que tu palabra se ha hablado en la Escritura, que ha sido con un sentido, Señor, figurado y no todo literal. Yo lo entiendo, Señor. Ahora puedo comprender, ahora mis ojos son abiertos, Señor, por el poder de tu Espíritu, Señor. Han sido rotas esas vendas, Señor, y ahora puedo ver la luz de tu palabra, Jesús. Por eso voy a declarar en esta mañana: mi corazón, Señor, está dispuesto a amarte aún más. Y yo estoy dispuesto, Señor, a seguirte adorando, a seguirte bendiciendo, a seguir aprendiéndome como un soldado en la tierra. Yo sé que permaneceré, yo sé que viviré, así como dijo el apóstol Pablo, por amor a tu obra. Sé que es mejor estar en el cielo contigo, Señor, pero por amor a la obra yo sé que permaneceré. Dígale usted: yo sé que permaneceré en esta tierra, porque si yo soy de larga vida, porque Él dice en su palabra que Él ha prolongado los días de mi vida sobre la tierra, en la cual mi Dios me ha dado. Por eso soy de larga vida, Señor. Así como los antiguos, Señor, Moisés, David, ellos murieron de 120 años, Señor. Yo sé que ahora estoy en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Yo sé que puedo vivir esa larga vida en el nombre de Jesús, porque
glorifica mi cuerpo mortal, y a través de la fe yo recibo no nada más la sanidad, Señor, sino recibo la salud en mi cuerpo que se va manifestando conforme yo voy creyéndote, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú me libras de todas las cosas, porque ninguna arma forjada prospera contra mí, contra mi familia, ni contra esta congregación. Yo lo declaro, Señor,